Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. Le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Apocalipsis. En nuestro programa anterior estábamos hablando en cuanto a las diferentes teorías de interpretación que existen sobre el libro de Apocalipsis. El Dr. Broadus, un destacado expositor bíblico norteamericano, señala 7 teorías, mientras que Tregelles, otro expositor bíblico, señala 3. Ahora, según las notas de otro expositor destacado del pasado, él divide cada una de las teorías preteristas en 20 divisiones diferentes. Así es que ha habido mucha diferencia de opinión en la interpretación de este libro. Mencionamos en la oportunidad anterior que nosotros mantenemos la teoría futurista, es decir, que nosotros expresamos lo que se conoce como el punto de vista premilenario. Y este es el punto de vista de todos los premilenaristas. La mayoría de los premilenaristas siguen cierta forma de interpretación que se conforma al libro de Apocalipsis. Es decir, que veremos cuando consideremos el bosquejo de este libro que aquí tenemos la revelación de Cristo glorificado. Luego se nos presenta la Iglesia, y entonces toda la historia de la Iglesia se presenta. Después, al final del capítulo 3, usted no va a encontrar ya más a la Iglesia en este libro de Apocalipsis, sino que encontrará a la esposa del Cordero cuando llegue al final. Pero esa ya no es la Iglesia, porque la Iglesia ya ha dejado el mundo, y la Iglesia va a regresar con Él a la tierra cuando Él regrese y establezca su reino, ese reino de 1000 años del cual nos habla Juan. Es un tiempo de prueba, y al final de este período, Satanás es liberado por un poco de tiempo, y luego se domina la rebelión final, y entonces uno entra en la eternidad. Eso pues, a grandes rasgos, es el punto de vista que se acepta generalmente. Ahora reconocemos que hay muchos en el presente que están tratando no solo de dejar de lado esto, sino que ellos dicen cosas duras en cuanto a esta interpretación. Un libro que se publicó hace ya varios años cita a varios expositores destacados de la Biblia, y entendemos que el escritor de este libro es un laico, y no hay nada malo con ser un laico, pero probablemente este hombre debería mantenerse en su propio campo. Pues bien, en cierta ocasión el autor de este libro llamó por teléfono al Dr. McGee, el autor de estos estudios bíblicos, y le hizo una pregunta. El Dr. McGee no se encontraba bien de salud en aquella ocasión y no quiso responder la pregunta de este hombre y no respondió. Sin embargo, este escritor indicó en su libro que el Dr. McGee no pudo contestar su pregunta, cuando lo cierto es que él no quiso dar respuesta a esa pregunta. No quería verse mezclado en un argumento con un hombre de quien se había convencido adoptaba una posición muy fanática. Ahora, si este escritor cita mal a otras personas de la misma forma en que citó mal al Dr. McGee, pues entonces no hay razón para tener confianza en su libro. Y el interrogante que ese libro presenta es que este punto de vista que tenemos en el presente es algo completamente nuevo. Y admitimos que se ha desarrollado, como la mayoría de las otras interpretaciones, en la segunda mitad del siglo XX. Ahora, por mucho tiempo existió y todavía quedan algunos residuos de lo que se conocía como el postmilenarismo. Ellos creen que el mundo mejorará, que la Iglesia convertirá al mundo y que Cristo vendrá y reinará. Bueno, este es un punto de vista que ya ha pasado de moda en el presente. Hoy uno encuentra muy pocas personas que mantienen este punto de vista. 2 guerras mundiales, una depresión mundial y la incertidumbre y la crisis por las cuales está pasando el mundo, eso no ayuda mucho al postmilenarismo. Tenemos luego los llamados amilenaristas, y ellos no creen que existe un milenio. Es decir, que aquí es a donde se han escapado la mayoría de los postmilenaristas. Todavía quedan algunos por allí, pero la mayoría de los postmilenaristas han llegado a ser ahora amilenaristas. Ahora, en el día de hoy, aunque corremos el riesgo de ser un poco monótonos,
Quisiéramos regresar un poco y considerar los puntos de vista de hombres del pasado, aquellos que estaban esperando que Cristo viniera. Ellos no estaban esperando la gran tribulación, ni siquiera estaban esperando el milenio. Ellos estaban esperando que Él viniera, y ese es el corazón mismo del punto de vista premilenario, según lo mantenemos en el presente. Podemos considerar lo que dijo, por ejemplo, Bernabé, quien fue compañero del apóstol Pablo. A él se le ha citado diciendo que el verdadero sábado es esos 1000 años cuando Cristo venga a reinar. Clemente I, quien era obispo de Roma, en el año 96 después de Cristo, dijo: «Debemos esperar cada hora el reino de Dios. Nosotros no sabemos el día». Policarpo, en el año 108 después de Cristo, cuando era obispo de Esmirna, usted recuerda que él fue quemado en la hoguera, dijo: «Él nos levantará de entre los muertos, reinaremos con él». Ignacio, quien fue obispo de Antioquía, y según dice uno de los historiadores, fue el sucesor del apóstol Pedro, él dijo: «Considerad los tiempos y esperadle». Y Papios, en el año 116, siendo obispo de Hierápolis, de quien Ireneo dijo que había oído a Juan, él dijo: «Habrá 1000 años cuando el reino de Cristo será establecido personalmente en la tierra». Y Justino Mártir, en el año 150 después de Cristo, dijo: «Yo y todos los demás que eran creyentes ortodoxos en todos los puntos, sabemos que habrá 1000 años en Jerusalén, como Isaías y Ezequiel han declarado». Luego Ireneo dijo: «Esto puede ser sólo cumplido en el regreso personal a la tierra de nuestro Señor». Ese era el reino del cual el Señor dijo que Él bebería de nuevo del vino en el reino. Tertuliano, por su parte, en el año 200 dijo: «Nosotros confesamos verdaderamente que el reino ha sido prometido en la tierra». Y también uno puede ver lo que dijo Martín Lutero. Él dijo: «No pensemos que la vida de Cristo está muy lejos». Calvino, en su tercer libro del Instituto, dijo: «La Escritura uniformemente nos ordena que esperemos con expectativa el advenimiento de Jesucristo». Luego, Canon Fosick dijo lo siguiente: «Los padres primitivos de la Iglesia, Clemente, Ignacio, Justino Mártir, Ireneo, todos esperaban el pronto regreso del Señor como el precursor necesario del reino milenario». No fue sino hasta cuando la iglesia profesante perdió su primer amor y se convirtió en una ramera descansando en el poder mundial, que ella dejó de ser la esposa que salía a encontrarse con el esposo y buscaba reinar sobre la tierra sin esperar su advenimiento. Y luego el Dr. Eliot escribió: «Todos los expositores primitivos, con la excepción de Orígenes y de unos pocos que rechazaron Apocalipsis, eran premilenarios». Gosler, por su parte, en su obra sobre la historia de la Iglesia, dijo: «Esto fue mencionado tan clara y prominentemente que nosotros no dudamos en considerarlo como la creencia general de aquella era». El doctor Adolfo Harnack escribió: «Los padres primitivos, Ireneo, Hipólito y Tertuliano, lo creían porque era parte de la tradición de la Iglesia primitiva. Lo mismo ocurrió a través de 4 siglos con estos teólogos latinos que escaparon la influencia de la especulación griega». Y amigo oyente, cuando alguien dice que esto fue algo que se originó hace 100 años por una bruja de Inglaterra, en realidad no sabe de lo que está hablando. Después de todo, debemos preguntarnos: ¿qué es lo que dice la Biblia? Eso es lo importante. Y como respuesta podemos decir esto: no estamos interesados en lo que dijo alguna bruja hace 100 años. ¿Qué es lo que dice Pablo? ¿Qué es lo que dice el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Eso es lo importante, amigo oyente. ¿No le parece interesante que esta era la creencia de aquellos hombres? Ahora aquí tenemos algo más y quisiéramos mencionarlo. En nuestras notas y bosquejos que enviamos a los oyentes, tenemos un pequeño gráfico. Es algo muy sencillo sobre Apocalipsis y también en nuestro libro sobre Resumiendo la Biblia. Lo consideramos importante. Comienza con la cruz de Cristo y su ascensión. En el capítulo 1 podemos ver al Cristo glorificado aquí en Apocalipsis. En los capítulos 2 y 3 vemos a la iglesia. En los capítulos 4 y 5 la iglesia se encuentra en el cielo. Y luego tiene lugar aquí en la tierra ese período de la gran tribulación, del capítulo 6 al capítulo 18. En el capítulo 19,
Él regresa a la tierra nuevamente y establece su reino, y usted tiene en el capítulo 20 los 1000 años del reinado de Cristo. Luego se prepara el gran trono blanco, y allí es donde son juzgados los perdidos, y comienza la eternidad. Ese es el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿es así como se nos ha dado? Juan escribió este libro en la isla de Patmos alrededor del año 95 o 96 después de Cristo, alrededor de esa fecha, cuando Domiciano se encontraba en el trono. Stauffer hace una importante observación. Él dice, Domiciano también fue el primer emperador que ejecutó una campaña contra Cristo, y la Iglesia respondió al ataque bajo el liderazgo del último apóstol de Cristo, Juan del Apocalipsis. Nerón había hecho destruir, por así decirlo, a Pablo y a Pedro, pero lo hizo considerándolos como judíos sediciosos. Domiciano fue el primer emperador que llegó a comprender que detrás de este movimiento cristiano existía una figura enigmática que amenazaba la gloria del emperador. Él fue el primero en declarar la guerra contra esta figura, y el primero también en perder la guerra del vislumbre de las cosas venideras. Eso es muy importante. Ahora, una cosa más que queremos mencionar antes de darle la división de este libro es presentarle el tema del libro. Queremos establecer esto porque es muy importante. Queremos enfatizarlo y reenfatizarlo. Y para hacer eso, permítanos leer el primer versículo del Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Queremos mantener siempre delante de nosotros esto, de que este libro es la revelación de Jesucristo. En los Evangelios tenemos los días de su carne. No tenemos allí la revelación total de Jesucristo. Allí le podemos ver en humillación. Aquí le podemos apreciar en gloria. Le podemos ver a cargo de todo lo que tiene lugar. Él tiene un comando absoluto en este libro de Apocalipsis, y este es el descubrimiento de Jesucristo. El comentarista Snell lo dice así: en la revelación, el Cordero es el centro alrededor del cual se agrupa todo lo demás, la fundación sobre la cual se edifica todo aquello que perdura, el clavo que une a todo, el objeto al cual todo señala y el manantial del cual salen todas las bendiciones. El Cordero es la luz, la gloria, la vida, el Señor del cielo y la tierra, frente al cual toda profanación o mancilla debe desaparecer y en cuya presencia se conoce la totalidad del gozo. De aquí que no podamos avanzar mucho en el estudio de Apocalipsis sin ver al Cordero como las señales que marcan el camino para recordarnos que aquel que por sí mismo nos limpió de nuestros pecados, ahora ha sido exaltado, y ante él debe inclinarse toda rodilla y confesar toda lengua. Hasta aquí la declaración del comentarista Snell. Amigo oyente, a esta gran declaración nosotros podemos decir aleluya, aleluya, porque el Cordero va a reinar en esta tierra. Ese es el plan de Dios, ese es el propósito de Dios. Nosotros hemos dicho que el libro de Apocalipsis no es verdaderamente un libro difícil, que es un libro que es dividido a sí mismo de una manera muy fácil. Por cierto que lo hace. Si usted lee los versículos 18 y 19 de este primer capítulo, Juan lo dividirá para usted. Este es un libro en el cual uno no debe trabajar tratando de hacer alguna división. Juan lo hace todo por usted, y en el versículo 18 tenemos al Señor Jesucristo hablando como el Cristo glorificado, y dice, «Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades». 4 grandes declaraciones en cuanto a Él. Él dice, «el que vivo». En otro lugar, «estuve muerto». Y luego Él dice, «he aquí que vivo por los siglos de los siglos». Y luego Él dice, «y tengo las llaves de la muerte y del Hades», es decir, de la tumba. Luego a Juan se le dice que escriba, y éste va a hacer su bosquejo. Él presenta esto en el versículo 19 de este capítulo 1 de Apocalipsis, donde dice, «escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas». Amigo oyente, esto es realmente maravilloso, una división grandiosa la que se nos presenta aquí. En realidad no hay nada que se le pueda comparar. Primero Él dice,
yo soy el que vive. Y luego dice, las cosas que has visto, es decir, al Hijo del Hombre en el cielo, Cristo en la gloria. Ese es el capítulo 1 de Apocalipsis. Él dice, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Él le dice a Juan que escriba las cosas que son. Usted va a poder apreciar, amigo oyente, que el Cristo viviente está muy ocupado hoy. ¿Sabía usted que Él es la cabeza de la iglesia en el presente? ¿Sabe usted la razón por la cual la iglesia se encuentra en tal desorden? La iglesia es como un cuerpo que ha sido decapitado. Ya no está en contacto con la cabeza de la iglesia. Y tenemos el bosquejo que se nos presenta de las 7 iglesias en los capítulos 2 y 3 de este libro de Apocalipsis. Esas son las cosas del presente. Las cosas que son pasadas es esa visión del Cristo glorificado. Ahora, comenzando con el capítulo 4 hasta el capítulo 22, tenemos el futuro. Él dice que Juan debe escribir de las cosas que han de ser después de estas. Y esto es muy importante. Ahora, la expresión después de estas viene del griego metatauta. ¿Y a qué cosa se refiere? Bueno, a las cosas después de las cosas de la iglesia. Así es que, comenzando con el capítulo 4, uno trata con las cosas que van a tener lugar después que la iglesia salga de la tierra. Y el gran engaño de la hora presente es el buscar o tratar de sacar del libro de Apocalipsis, del capítulo 4, tratar de sacar estas cosas para el presente. Es por eso que tenemos todas esas interpretaciones extravagantes hoy. ¿Por qué no seguimos simplemente lo que Juan nos está diciendo? Él dice, aquí tienen mi bosquejo, síganlo. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Metatauta, después de estas. Juan va a informarnos cuando él llegue a metatauta. Eso comenzará con el capítulo 4, las cosas que han de ser después de estas. Así es que no hay cómo perder esto de vista, a no ser que usted tenga algún sistema de interpretación que no encaje dentro del libro de Apocalipsis. Entonces, si no sucede así, entonces usted va a tener sus problemas. Debemos mantener en mente que el Señor Jesucristo está detrás de todo lo que tiene lugar en este libro. Él está a cargo completamente de todo. Él es el Cristo glorificado. Ah, amigo oyente, que usted y yo pudiéramos verle a Él hoy. Hemos tratado de presentar ciertas divisiones de este libro en formas o maneras diferentes. Lo hemos dividido en la misma división que Juan nos da. O sea, en el capítulo 1 tenemos la persona de Jesucristo, Cristo en la gloria. Luego, en los capítulos 2 y 3, tenemos la posesión de Jesucristo, es decir, su iglesia. Es suya, su iglesia, de que Él amó a la iglesia, Él se entregó por ella para que fuera suya. Y esto lo tenemos en los capítulos 2 y 3. La iglesia, su iglesia. Luego tenemos el programa de Jesucristo como es visto en el cielo, en los capítulos 4 al 22, donde está la consumación de todas las cosas sobre esta tierra. Esto es lo que hace de este libro de Apocalipsis un libro tan glorioso, maravilloso. Bien, amigo oyente, mencionamos apenas el versículo 1, pero en realidad no lo consideramos mucho. Dios mediante, en nuestro próximo programa, vamos a comenzar con el texto mismo de este maravilloso, hermoso libro de Apocalipsis. Y es nuestra oración que el Espíritu de Dios sea en realidad nuestro Maestro. Le invitamos, pues, a que continúe con nosotros en el desarrollo de este estudio. Que Dios le bendiga en manera especial, es nuestra ferviente oración. Continuamos hoy nuestro recorrido por el libro de Apocalipsis. Quisiéramos mencionar otro asunto de introducción aquí. En el Antiguo Testamento, Malaquías concluye diciendo que nacerá el sol de justicia. Presenta una esperanza para una tierra maldita y donde está la maldición del pecado, que Él viene a la tierra. El libro de Apocalipsis concluye con la estrella resplandeciente de la mañana y una invitación a la iglesia. Ahora, la realidad es que esta es la esperanza de la iglesia, el rapto. Y la esperanza del Antiguo Testamento es la revelación. Ahora, este libro completará la revelación, pero hoy queremos unir al libro de Apocalipsis con Génesis, el primer libro de la Biblia. Vamos a unir al primero y al último libro de la Biblia. Génesis presenta el principio y Apocalipsis presenta el fin. Aquí podemos ver que todo es contraste. En el Génesis se crea la tierra.
En Apocalipsis la tierra pasa. En Génesis se presenta la primera rebelión de Satanás. En Apocalipsis se presenta la última rebelión de Satanás. En Génesis, el sol, la luna y las estrellas eran el gobierno de la tierra, y en Apocalipsis, estos mismos cuerpos celestiales son para juicio de la tierra. En Génesis, el sol debía gobernar el día. En Apocalipsis ya no hay necesidad del sol. En Génesis, las tinieblas fueron llamadas noche. En Apocalipsis ya no hay noche. En Génesis, a las aguas se les llamaba mares. En Apocalipsis no hay mares. En Génesis tenemos la entrada del pecado. En Apocalipsis tenemos el éxodo del pecado. En Génesis se pronuncia la maldición. En Apocalipsis la maldición es quitada. En Génesis la muerte termina con todo. En Apocalipsis no hay más muerte. En Génesis se presenta el dolor, la tristeza y el sufrimiento. En el Apocalipsis ya no hay más tristeza ni lágrimas. En Génesis tenemos la boda del primer Adán. En Apocalipsis tenemos la boda del último o postrer Adán. En Génesis debemos decir que vemos a la ciudad del hombre, Babilonia. En Apocalipsis vemos a esa ciudad del hombre, Babilonia, destruida, y se presenta la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén. En Génesis se pronuncia el juicio de Satanás, y en Apocalipsis se ejecuta ese juicio que se pronunció. Ahora, en nuestro programa anterior dimos un vistazo al bosquejo de este libro, y vimos que Juan lo había bosquejado para nosotros. A él se le había dicho que escribiera las cosas que había visto. Eso es en el pasado. Las cosas que son, y esas son las cosas relacionadas con la iglesia. Eso lo vemos en Apocalipsis capítulos 2 y 3. Y luego tenemos las cosas que serán en el futuro, las cosas que han de ser después de estas. Esas son las cosas que conciernen al futuro. Así es que, cuando estamos tratando con la iglesia en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, estamos tratando con las cosas del día presente. Pero cuando llegamos ya al capítulo 4, de allí en adelante todo está en el futuro. Ahora nos encontramos en la primera división, donde podemos ver a la persona de Cristo. Es Cristo en gloria, y la revelación de Él en toda su posición y gloria, como el gran sumo sacerdote, quien está a cargo de su iglesia. Vamos a poder apreciar que Él hoy está muy ocupado. Y vamos a ver esto al entrar más de lleno en nuestro estudio. Luego, Él se encuentra manteniendo un control absoluto de aquí en adelante. En los Evangelios le vemos a Él manso y humilde, y le vemos muriendo en una cruz. Él se dejó dominar por sus enemigos aquí en la tierra, pero no vemos esto en el libro de Apocalipsis. Él está en control de todo. Él aún es el Cordero de Dios, como podemos ver, pero Él es esa clase de Cordero que puede hablar de la ira del Cordero. Y eso hace que la tierra se aterrorice. Allí es cuando su juicio comienza sobre la tierra. Ahora aquí tenemos la persona de Jesucristo. Y Él es el tema de este libro. Él lo está dirigiendo todo. Cuando el tema va al cielo, lo vemos allí controlando todo. El tema principal de toda la Biblia es el Señor Jesucristo. Las Escrituras son teocéntricas y cristocéntricas. Eso significa que están centradas en Dios y en Cristo. Y ya que Cristo es Dios, Él es aquel que controla el horizonte de la palabra de Dios en su totalidad. Es necesario que mantengamos esto ante nosotros de una forma muy especial en este libro de Apocalipsis, más aún que en cualquier otro libro de la Biblia, aún más que en los Evangelios mismos. La Biblia nos dice lo que Él ha hecho, lo que Él está haciendo y lo que Él hará. El libro de Apocalipsis enfatiza lo que Él está haciendo y lo que Él va a hacer, y necesitamos tener eso en mente. Llegamos ahora al primer versículo, y aquí tenemos el título de este libro. Veamos lo que dice el versículo 1 del capítulo 1 de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La palabra revelación es importante. Esperamos que usted no demuestre su falta de conocimiento del libro de Apocalipsis, llamándolo el libro de las revelaciones. Cierto hombre se acercó a un pastor en cierta ocasión y le criticó por su interpretación sobre el libro de Apocalipsis.
Y como usted sabe, Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación. Y este hombre le dijo al pastor, «Usted no sabe nada en cuanto al libro de Revelaciones». Y el pastor le respondió, «Hermano, usted tiene toda la razón. Yo no sé nada en cuanto al libro de Revelaciones, ni siquiera lo he visto». Y este hombre se sorprendió mucho y se sintió realmente avergonzado cuando más tarde descubrió que no se usa la palabra en plural en este libro. Debemos tener mucho cuidado entonces, amigo oyente, porque esta es la revelación de Jesucristo. Ahora, esto es algo que es completamente nuevo. Usted recuerda que a Daniel se le dijo que debía sellar el libro. Y al final del libro de Apocalipsis tenemos que se dice, «No selles las palabras de la profecía de este libro». Y estas son cosas que deben ser comprendidas. Usted recuerda que el Señor presentó allá en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo lo que se conoce como la parábola del misterio. Hablando francamente, para la mayoría de las iglesias en el presente, esto aún es un misterio. El Señor Jesucristo lo expresó de la siguiente manera en el Evangelio según San Marcos capítulo 4, versículo 11. Dijo, «A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas». Ahora aquí tenemos el develar, o sea, el quitar el velo, la revelación del Cristo glorificado en toda su hermosura, en su poder y en su gloria. Uno solamente tiene la mitad de la historia cuando lee los Evangelios. Es necesario leer el libro de Apocalipsis, que es la consumación de esto. Solo puede ser comprendido si el Espíritu de Dios es nuestro Maestro. Queremos estar seguros de esto. Este libro quita el velo. Uno puede apreciar su gloria sin ningún impedimento. Este libro es lo opuesto a los secretos y a los misterios. Aquí se revelan los secretos, se revela la falsa profecía en el versículo 2, como usted podrá notar. El velo del misterio fue puesto sobre el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, sobre el reino de Cristo, y el mundo no lo comprende. Y cuando alguna persona dice hoy, especialmente aquellos que se supone son creyentes, dicen que no comprenden el libro de Apocalipsis, lo hacen a uno pensar, porque este es el libro donde el Señor Jesucristo dice que ha sido dado para que comprendamos, para que entendamos los misterios del reino de Dios. Él presentó esto de una manera muy clara. Ahora aquí tenemos este libro maravilloso, por cierto, y nos dice aquí que es un apocalipsis, una revelación. Y aquí leemos que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas. Y eso quiere decir por medio de palabras o expresiones pictóricas, por símbolos, por representación directa e indirecta. Y dice, y la declaró enviándola. Es decir, que los símbolos son símbolos de la realidad. Necesitamos tener eso en mente. Usted recuerda que Pedro nos dio una regla muy importante para la interpretación de la profecía, y la encontramos en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 20, que dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Uno no la interpreta por sí mismo. Aún el lenguaje figurativo del Apocalipsis es figurativo de hecho, y debemos mantener esto en mente. Un símbolo es un símbolo de algo que es real. Y luego él continúa diciendo, las cosas que deben suceder pronto. Estas cosas que revela no son cosas etéreas o efímeras, material de sueño nada más. Son el núcleo mismo de hechos reales, son cosas. Ahora, ¿qué es esto de cosas? Si usted tiene un niño en su casa, se puede dar cuenta de esto. Un niño puede jugar con sus juguetes en casa, pero para jugar los saca del lugar donde los tiene. Para el niño no son otra cosa, sino cosas. Ahora digamos que después de haber jugado con ellas, el niño no las guarda en una caja, sino que las deja esparcidas por el piso. De noche usted se levanta para buscar algo y no recuerda que todas esas cosas están por el suelo y tropieza en ellas y se cae. Y amigo oyente, usted no se cae en algo que es nada más que un símbolo, sino que es algo sólido, es una realidad. Y en cualquier momento en que Juan utiliza un símbolo aquí, él presentará de una manera muy clara que él está utilizando un símbolo porque hay una realidad mucho mayor que este símbolo. Y el símbolo es una representación pobre de la realidad. Él dice aquí en cuanto a estas cosas que deben suceder pronto. Y esta palabra deben
demuestra una necesidad urgente, pero una seguridad absoluta. Deben suceder pronto. Ahora, esta palabra pronto aquí nos indica algo que creemos es importante de notar de nuestra parte. Esta palabra se repite varias veces en las Escrituras. Por ejemplo, la tenemos allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 8, donde leemos: «Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?». Aquí tenemos nuevamente esta palabra. Os digo que pronto les hará justicia. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, quiere decir que cuando la justicia comience, tendrá lugar rápidamente. No habrá necesidad de esperar largamente para que suceda. Esto no implica que Él pronto vendrá, como vamos a ver más adelante. No indica que va a suceder pronto, sino que cuando las cosas de las cuales Juan está hablando comiencen a suceder, sucederán rápidamente. Tendrán lugar pronto, tendrán lugar en un breve período de tiempo. Luego Juan dice aquí la forma en que esto va a suceder. Y quisiéramos que usted se dé cuenta de esto, amigo oyente. Dice en el primer versículo de este capítulo 1 de Apocalipsis: la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Ahora notemos los pasos de la revelación aquí. Se originó con Dios el Padre, fue dada a Jesucristo, y Él la dio a sus ángeles, y sus ángeles se la dieron a sus siervos, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Así es como fue dado. De Dios el Padre al Señor Jesucristo, luego a los ángeles, de los ángeles a Juan, y de Juan a sus siervos. Y así es como le llega a usted y me llega a mí en el presente, amigo oyente. Estos son los pasos de la revelación. Ahora debemos responder a esto al avanzar en nuestro estudio, ya que alguien quizá diga que nos hemos acorralado porque dijimos que un ángel no estaba conectado con la iglesia. Y todavía decimos eso. Pero creemos que el ángel aquí es un mensajero celestial. Pero, ¿de qué es que Juan nos va a hablar aquí principalmente? De las cosas futuras, de lo que Jesús va a hacer en el futuro. Y comenzando con el capítulo 4, todo estará en el futuro y tiene lugar después que la iglesia salga de la tierra. De modo que es algo muy apropiado aquí, después de que la iglesia salga de la tierra, poder ver a ángeles que ocupan un lugar de prominencia. Así es que esto es cierto al ver la forma en que se desarrollan las cosas en este libro. Ahora, en el versículo 2 tenemos el método de la revelación. Nos dice en el versículo 2 de Apocalipsis que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Existe aquí un énfasis que nosotros debemos darle a esto de que ha dado testimonio. La palabra testimonio viene del griego matureo, y la frase está en el tiempo aoristo epistolar. Indica que Juan se coloca a sí mismo donde están aquellos que leen su escritura, donde usted y yo nos encontramos hoy, y que él mira hacia aquello que está escribiendo, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios aquí creemos que se refiere a Cristo, así como al contenido de este libro. Él es la palabra viviente, y nosotros tenemos la palabra escrita. Y cuando la palabra escrita nos lo revela, Él es la palabra viviente. Ahora aquí se nos dice que es un testigo, más que un testimonio, y eso nos gusta más. Esto ocurre como 90 veces en los escritos de Juan, 50 veces en su Evangelio, digamos de paso. Él habla de todo lo que ha visto. Él fue un testigo presencial. Volviendo ahora a lo que dijo allá en el versículo 1, Él lo declaró. Es como si hubiera sacado fotos de esto. Y esto es televisión, amigo oyente. Este fue el primer programa de televisión que se preparó. Y fue el Señor Jesucristo quien lo presentó desde el cielo a través de sus ángeles, a través de Juan, para usted y para mí. Así es como Él lo quiere. Y aquí tenemos un programa de televisión que puede hacerle mucho provecho si usted lo ve. Ahora también leemos en este versículo 2, y de todas las cosas que ha visto. Es decir que Juan fue testigo ocular de esta visión que se nos presenta aquí, y él no solo oyó, sino que vio. Estas son dos avenidas por medio de las cuales recibimos la mayoría de nuestra información. Y a veces nos preguntamos si quizá Juan no lo olió un poquito también, porque hay partes de este libro donde uno puede percibir el olor también. Y quizá Juan hizo eso.
Ahora notemos al entrar al versículo 3 que tenemos una bendición triple. Es decir, que esta es la primera de 7 bienaventuranzas de este libro. Vamos a tratar a cada una de esas bienaventuranzas cuando se nos presenten, pero aquí tenemos la primera en el versículo 3 del capítulo 1 de Apocalipsis, donde leemos: Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Note usted, bienaventurado el que lee. Esto indica aquel que lee esto en la iglesia, el maestro, aquel que lee. Y los que oyen las palabras de esta profecía. Y esto indica la iglesia, los creyentes que están en su clase, aquellos que están en la iglesia. Ellos oyen las palabras. El lector las lee y ellos las oyen. Y ambos deben guardarlas. Así es que aquí tenemos una bendición triple: leyendo, oyendo y guardando. Eso es muy importante para nosotros en el presente, y creemos que cada uno de nosotros que pasa a través del libro de Apocalipsis va a recibir una bendición especial. Creemos verdaderamente en eso, porque eso se nos dice aquí. Y en la parte final de este versículo 3, Juan agrega: porque el tiempo está cerca. Esto no quiere decir que las cosas que se mencionan al final de este libro están sucediendo hoy, sino que quiere decir que el principio de la iglesia en el día de Pentecostés dio comienzo a este movimiento del ministerio del Señor Jesucristo en el cielo. Y vamos a ver una visión de esto aquí en los próximos 2 o 3 programas que tengamos. Vamos a tener una visión del Cristo glorificado. Y luego vamos a ver qué es lo que Él está haciendo hoy. Y Él sigue avanzando hacia el futuro, porque el tiempo está cerca. Llegamos ahora al versículo 4, y aquí tenemos la salutación de parte de Juan, el escritor, y de Jesucristo en el cielo. Esto es algo verdaderamente tremendo. Esta es una salutación que viene de parte de Juan aquí en la tierra, y de parte del Señor Jesucristo en el cielo. Escuche usted lo que dice este versículo 4 del capítulo 1 de Apocalipsis. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Vamos a tratar esto cuando lleguemos al capítulo 2, Dios mediante, pero queremos decir algo aquí en cuanto al número 7. El número 7 no significa la perfección, significa más bien algo que está completo. Y existe, por cierto, una diferencia. Es decir, que aquí tenemos a 7 iglesias. En aquel entonces había literalmente cientos de iglesias en aquella zona, y 7 cualesquiera podrían haber sido elegidas. Pero éstas fueron elegidas para un propósito muy definido, que veremos más adelante. Son representantes de la iglesia en su totalidad a través de las edades y de la iglesia sobre la tierra. Ahora aquí dice gracia. Y este es un libro que nos revela la gracia de Dios y la paz. Y uno no debe asustarse al estudiar este libro de Apocalipsis. Usted puede tener la paz de Dios en su corazón, del que es, y que era, y que ha de venir. Y este es el Señor Jesucristo. Él es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. La división de este libro es lo que ha hecho, lo que Él está haciendo, y lo que Él va a hacer. Y los 7 espíritus revelan al Espíritu de Dios. Y vamos a ver algo de esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Y queremos hablar también más en cuanto a este número 7. Que Dios le bendiga, es nuestra ferviente oración. Y así terminamos por hoy. Escríbanos y cuéntenos qué le pareció y cómo le ayudó el estudio de hoy. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Internet. Esta es la dirección: a través de la biblia.org/notas. A través de la biblia.org/notas. Repito, a través de la biblia.org/notas. Si desea escuchar nuevamente el programa o si se perdió alguno de ellos, vaya a través de la biblia.org/recursos. Repito, a través de la biblia.org/recursos. A través de la Biblia.